Bienvenidos a nombre del Nestlé Nutrition Institute a este evento de educación médica continua, avalado por la Academia Mexicana de Pediatría y la Federación Nacional de Neonatología de México. Un esfuerzo más de Nestlé por lograr su misión, una misión simple, que es lograr generaciones de niños más saludables, no solo en México, Latinoamérica y el resto del mundo. ¿Cómo lo hacemos hoy? Extendiendo esfuerzos de educación médica continua de calidad y del peso de estas distinguidas asociaciones que el día de hoy nos acompañan. Un saludo y una bienvenida a todos los presentes en las zonas, en las sedes donde estamos transmitiendo en vivo. Son 4 el día de hoy: Mérida, Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, recordando que tienen que registrarse al instituto para posteriormente descargar su diploma. Asimismo, un caluroso saludo de bienvenida a toda la gente que nos acompaña conectados desde la comodidad de su hogar, la oficina, el consultorio o cualquier dispositivo móvil. Muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo. Y aproximadamente en un lapso de 2 semanas estaremos enviando un mail con las instrucciones para la descarga de esta constancia. Me gustaría comenzar con el programa académico, primeramente invitando al doctor Javier Mancilla, presidente de la Academia Mexicana de Pediatría, a que nos dé unas palabras de bienvenida, por favor, doctor. Muchas gracias. Muy buenas noches. Para la Academia Mexicana de Pediatría es un privilegio estar participando de este esfuerzo de educación continua en un ámbito fundamental para la salud infantil, que es la nutrición. En esta serie de seminarios en línea se van a revisar temas fundamentales para la buena práctica pediátrica. Soy Javier Mancilla Ramírez, presidente de la Academia Mexicana de Pediatría. Me da mucho gusto compartir Federación Nacional de Neonatología de México el aval académico para esta serie de seminarios en línea y estoy seguro que va a ser de gran provecho para todos ustedes. Como es la mecánica también, va a haber la oportunidad de que haya interacción con el público tanto en forma presencial como a distancia, por lo cual yo les invito a que sigan esta serie de actividades, que se inscriban para que obtengan también el reconocimiento, el certificado acerca de estas actividades. Bienvenidos a este esfuerzo conjunto. La Academia Mexicana de Pediatría se complace de estar participando de esta actividad académica. Buenas noches, que sea de provecho para todos y por el beneficio de los niños de la niñez de México. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Javier Mancilla. Y ahora invito aquí al escenario al doctor Isaac Estrada, actual presidente de la Federación Nacional de Neonatología de México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Para la Federación Nacional de Neonatología lo más importante es la profesionalización a través de estos eventos que día con día van siendo de mejor calidad y apoyado ya igualmente por la academia y junto con Nestlé, pues queremos que esto sea en pro de la nutrición y a través de esto mejorarles un mejor estado de salud a los recién nacidos y a toda la niñez mexicana. Quiero agradecer pues que esto se siga dando de manera continua y vamos a seguir apoyando este tipo de eventos a ustedes y a los que estén aquí acompañando. Gracias y que tengan buenas noches. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Isaac Estrada. Y bueno, comenzamos con el programa académico, invitando al escenario al doctor Rodrigo Vázquez Frías, quien nos dará la ponencia titulada Nutrición adecuada hoy para una salud futura. El doctor Rodrigo Vázquez Frías es maestro y doctor en ciencias médicas, profesor de pediatría en la UNAM, colaborador activo de la red Cochrane, vocal por México de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias a los aquí presentes. Gracias por la invitación. Doctor Mancilla, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Nestlé por la invitación y por la consideración. Pero sobre todo gracias a los que están aquí presentes y a todos los que están atrás de su computadora oyendo y invirtiendo media hora, 1 hora de su tiempo en lo que les traigo para compartir en esta ocasión.
La verdad es que muchos de ustedes, los que me conocen, saben que estos temas me apasionan. Es algo que verdaderamente considero que es un verdadero cambio, algo que verdaderamente va a impactar en la nutrición de las nuevas generaciones que vamos a tener. Y por eso decidimos nombrar esta plática como ¿qué es lo nuevo en estas cuestiones de una nutrición adecuada? ¿Qué puedo hacer yo ya desde el momento, desde hoy, para una salud futura, tomando en cuenta lo que es los aspectos más importantes del alimento más benéfico que podemos tener los seres humanos, como es la leche materna? Este concepto de los primeros 1000 días de vida, si bien es cierto, creo que ya queda muy claro entre todos los que estamos aquí presentes, entre todos nosotros. Siempre es importante que lo recordemos y que lo mantengamos en nuestra mente. Este concepto, ese número de 1000, es para recordarnos, probablemente puedan ser 998, 1005, y no quiere decir que ahí se detenga todas estas cuestiones de programación metabólica, sino que estas continúan a lo largo de toda la vida, pero es cierto que durante estos 1000 días ocurra de una forma más enérgica, de una forma más eficaz. Los 270 días del embarazo, junto con los 2 primeros años del niño, son elementos clave a través de los cuales yo puedo ayudar a crear un mejor ambiente, a programar adecuadamente a cada uno de los niños que yo tenga enfrente. Y si bien es cierto, en las últimas décadas nos hemos dedicado a oír de cuestiones de programación nutricional, basarnos específicamente en programación metabólica, hay que recordar que la programación metabólica es solamente una rebanada de todo ese gran pastel. Debemos de recordar que todo es una integración y que tenemos que ver a los individuos de forma integrativa, de tal forma que yo también puedo impactar a través de la nutrición en una programación inmunológica, en una programación digestiva, en una programación endocrinológica. De tal forma que no es que se nos tenga que olvidar la programación metabólica como tal, sino que tenemos que apuntarle a entender las otras vertientes o las otras aristas que forman parte de todo el cuerpo. Y esto es algo importante porque si yo lo hago bien, si yo pongo mi granito de arena como profesional de salud, tengo la posibilidad de generar nuevas generaciones y no solamente con un crecimiento y un desarrollo adecuado, sino que también voy a disminuir la posibilidad de que se puedan tener enfermedades no transmisibles o no comunicables, como se conocen en Latinoamérica, en las cuales voy a verdaderamente incidir en políticas públicas de salud. Yo desde mi granito de arena, y cada uno de ustedes tiene la posibilidad de realizar eso. Pero también tiene que quedar puesto que a partir de este momento, si no lo haces de forma adecuada, a la luz de los conocimientos que actualmente tenemos y que eventualmente se irán revolucionando, tenemos la posibilidad de no programar de forma adecuada e incrementar todo este tipo de padecimientos. Y sé que estoy sesgado, tengo un sesgo muy importante. La microbiota se ha vuelto una de mis pasiones más importantes, pero de verdad, muchos de los aspectos de programación nutricional, tanto metabólica, inmunológica y de todos los aspectos, el gran actor o uno de los grandes actores es la microbiota. La forma en cómo yo haga, cuide y proteja a mi microbiota va a tener un impacto profundo sobre lo que yo esté haciendo en cuestiones de programación. La microbiota, rápidamente, acuérdense que son todos los microorganismos que están viviendo en nuestro cuerpo y está formada tanto por bacterias, arqueas, hongos, virus, bacteriófagos e inclusive muchos se aventuran, y cada vez estamos teniendo más información, que muchos de los mal llamados en su momento parásitos también forman parte de nuestro cuerpo. Y seguramente están haciendo algo muy bueno por nuestro cuerpo y que apenas estamos empezando a aprender a identificar cuál es ese funcionamiento. Algunos han comentado que inclusive toda esta microbiota forma un gran órgano, y un órgano que durante mucho tiempo estuvo olvidado, estuvo ignorado, pero que afortunadamente estamos empezando a identificar cuál es la verdadera función que tiene sobre nuestro cuerpo. ¿Para qué sirve esta microbiota intestinal? Bueno, nos protege contra infecciones, nos protege contra enfermedades. Nosotros comemos
y habitualmente estamos expuestos a que potencialmente podamos ingerir microorganismos. Estos microorganismos, aquellos que logran pasar la barrera del ácido gástrico, no van a poder ser patogénicos si tenemos una buena microbiota y una adecuada integración de la mucosa gastrointestinal. Es decir, va todo en conjunto, es todo un equipo lo que hace la microbiota intestinal junto con la mucosa intestinal. Además, aprendimos a saber que esta microbiota se comunica con las células endocrinológicas del tubo digestivo, se comunica con las células nerviosas y sobre todo tiene una amplia comunicación con las células inmunológicas. Por lo tanto, guarda relación con funciones metabólicas, funciones de inmunonutrición o funciones inmunológicas. Y además, esta comunicación a través de ciertas sustancias que secretan las propias bacterias en general, pero también algunos otros componentes de esta microbiota, pueden llegar a comunicarse con el cerebro. Y actualmente se tiene bien establecido este eje cerebro-intestino-microbiota. Y esto es bidireccional, es decir, el cerebro se puede comunicar con la microbiota y la microbiota le responde y están en una comunicación de forma constante. Esta comunicación se hace gracias a efectores, moléculas efectoras de las propias bacterias, pero también ciertos componentes o estimulados por ciertos componentes que las bacterias comen. Si ustedes ven en este gráfico, pueden identificar cómo las bacterias, de forma normal de nuestra microbiota, se unen a través de receptores específicos que nuestro código genético ya trae programado que se tengan que expresar en las células para que determinadas bacterias se unan, por ejemplo, a las células dendríticas. Y estas células dendríticas que todo mundo o una gran cantidad de gente la conoce como las células chismosas, ¿no? Esas células que son muy alarmistas y que andan sensando cómo anda toda la actividad de las cosas que hay en el lumen intestinal. La forma en cómo se produzca esta comunicación va a ser la forma en cómo esta célula dendrítica va a ir corriendo a decirle a la célula linfocito T que hay ciertas cosas que están sucediendo. Y además, entendemos actualmente que hay muchos de estos receptores llamados TLRs, Toll-like receptors, por su nombre en inglés, y que dependiendo de la forma en qué células estén pegadas y qué bacterias se estén uniendo a estos receptores, va a ser la forma en cómo se va a ocurrir esta comunicación. Es decir, depende de la forma agresiva o la forma más amable de llegar a esa bacteria y comunicarse con las células inmunológicas, es que se produce esta comunicación. Por lo tanto, actualmente se acepta y se reconoce que las bacterias de la microbiota intestinal capacitan a nuestro sistema inmunológico para poder responder de forma adecuada. Si yo establezco en los primeros momentos de vida o de nacimiento de estos niños las mejores formas de obtener una microbiota la más adecuada, tengo mayores posibilidades de poder favorecer una adecuada capacitación del sistema inmunológico y menor riesgo de enfermedades alérgicas y enfermedades inmunológicas, es decir, enfermedades autoinmunes, en las cuales el sistema inmunológico se encuentra obviamente inmerso. Y esto es debido al reciente reconocimiento que tiene el enterocito, esa célula que a lo mejor otro de mis sesgos es que soy gastroenterólogo, y entonces el enterocito pasó de ser una célula que recubre el intestino a ser considerada actualmente una célula inmunológica. El enterocito tiene la capacidad de producir antibióticos, se comunica directamente con las bacterias y con las células del sistema inmunológico. Inclusive sabemos que esta comunicación es tan directa que quien le dice a la célula, oye, enterocito, ya estás medio viejito y puedes empezar a estar cursando con enfermedades, mejor elimínate, es nuestra propia microbiota. Es decir, la microbiota funciona sensando la correcta actividad de nuestros enterocitos. Ahora me hace sentido el por qué, si yo tengo una buena microbiota como adulto, pocas probabilidades de tener cáncer de colon. Pero si mi microbiota no es la más adecuada, no logra sensar muy bien la actividad de
de mi epitelio intestinal, esto podría derivarse en una falla de censo de fallas en las células de nuestros enterocitos y por lo tanto derivar en un cáncer de colon. Y así tenemos una infinidad de cosas que podríamos seguir platicando al respecto de esto. Pero entender que verdaderamente la microbiota es la que dirige cómo debe de ocurrir esta capacitación del sistema inmunológico y a través de la expresión de sustancias estimula a nivel de forma extraintestinal la producción, la maduración de células mieloides y por lo tanto regula claramente todo este funcionamiento. Estimula que las células linfoides innatas, las células nativas, las células que son naives, ¿no? Que son, todavía no están completamente direccionadas, puedan tener una adecuada capacitación y direccionar hacia dónde tendrían que estar. Y esto, el principal camino que tiene que ver, o hacia la principal función, es lograr que el sistema inmunológico llegue a su función estelar. El sistema inmunológico funciona, o la principal función, es reconocer lo propio de lo no propio. Y aunque lo que nosotros comemos no es humano, es extraño, nuestro sistema inmunológico lo reconoce como algo extraño, pero logra crear una tolerancia. Y este fenómeno de tolerancia oral es sumamente importante. Agarra o toma su máxima maduración alrededor del 3.º o 4.º mes de vida, por eso no debemos de dar alimentos antes de este tiempo, y llega a su máximo esplendor entre los 6, 7, 8 meses. Esta tolerancia oral, que es el punto cumbre del sistema inmunológico, se puede realizar de forma adecuada si yo tengo una buena microbiota. Y para que yo tenga una buena microbiota, y lo voy adelantando, tengo que alimentarla y tengo que favorecer que la microbiota adecuada pueda seguir y pueda florecer, o sea, pueda ser la que encumbre y la que se lleve todas estas funciones. La microbiota tiene capacidades de estimular dentro de los enterocitos o de tener efectos inclusive desde un punto de vista epigenéticos, inducir la activación o bien el apagado de ciertos genes, y muchos de estos genes tienen que ver con funciones desde el punto de vista inmunológico. De tal forma que, entendiendo que la microbiota sí es como que uno de nuestros principales actores, tenemos que saber también que esa microbiota es susceptible de que se pueda modificar por una gran cantidad de razones. Una de las principales tiene que ver con el ambiente intrauterino. Actualmente sabemos que existen, o hay una evidencia muy fuerte y muy sólida, de que existen bacterias dentro del líquido amniótico y que estas bacterias inclusive se encuentran colonizando el epitelio intestinal, a lo que se le ha llamado microbiota intestinal fetal. Y esta microbiota intestinal fetal depende de varios factores. Quizá uno de los más importantes tenga que ver con la microbiota oral de la mamá. Ojo, punto muy importante y donde está dirigiéndose una gran cantidad de la investigación. Gingivitis o periodontitis o alteraciones a nivel de la boca tienen una repercusión muy importante en mujeres embarazadas. Y es por eso, porque a través de varios estudios se ha encontrado que mucha de la microbiota intestinal fetal se correlaciona o guarda una relación, o el tipo de microbiota es muy similar a la de su mamá a nivel de la boca, aunque también parecida a nivel intestinal. Por lo tanto, la mamá tiene que tener una buena microbiota. Otro de los grandes factores que impacta tiene que ver con la vía de nacimiento. No es nada nuevo para ninguno de los que están aquí presentes y los que me están oyendo el hecho de que la cesárea, el nacer por cesárea, incrementa el riesgo de cuestiones alérgicas o cuestiones inmunológicas. Aparentemente el mecanismo de acción es que aquel niño que todavía tiene la suerte de nacer por parto normal recibe una gran cantidad de lactobacilos que su mamá tiene a nivel de la vagina y son de los primeros grandes colonizadores que van a llegar a ese tubo digestivo. Sin embargo, no significa necesariamente que ya, bueno, ya nací por cesárea y ya todo mi vida va a ser un caos y voy a hacer. No, tenemos una de las mejores formas de restablecer una adecuada microbiota. Y la mejor forma de establecer y de modificar una microbiota es a través de la alimentación. Y esto incluye a ustedes, a todos los niños, a los adolescentes, a las personas de la tercera edad
y a los recién nacidos. La alimentación es fundamental. Y en los niños, la mejor forma de alimentarlos es a través de la leche materna. Y aunque muchos de nosotros aquí presentes, pediatras, ¿no?, gente que sabemos de esto y que lo tenemos muy claro y que estamos enamorados de esta cuestión, de este concepto, a veces no entendemos cuál es el mecanismo fisiológico a través del cual ocurre toda esta gama de efectos benéficos. Mucho de los componentes de la leche materna actuando de forma sinérgica, y eso es otro concepto que tiene que quedar muy claro, la combinación de los efectos estratégicos de los diferentes componentes es lo que hace verdaderamente que algo pueda funcionar, hace que muchos de los efectos adversos potencialmente que se pudieran haber presentado se borren a través de la lactancia materna. Otros factores que influyen en esta microbiota es el uso de antibióticos. Por eso, ojo, los antibióticos son de las principales cosas que afectan. Y los antibióticos, sobre todo que utilicen los primeros 1000 días de vida, son los que más impacto van a tener. Porque estoy modificando, matando bacterias de la microbiota, dejando de hacer una adecuada capacitación del sistema inmunológico y, por lo tanto, incrementando el riesgo de alergias y de enfermedades inmunológicas en el futuro. En general, el tabaquismo, el alcoholismo, una gran cantidad, o sea, todos los medicamentos, drogas en mayor o en menor medida tienen la capacidad de poder crear un ambiente tóxico para esta microbiota. Y el punto esencial que tenemos que entender es que no solamente significa modificar la microbiota intestinal y ya, sino que dadas las características y las funciones de la microbiota, se pueden llegar a presentar efectos deleterios en otros sistemas. Y entonces actualmente se reconoce que la obesidad, que el Parkinson, que el autismo, que enfermedades autoinmunes como lupus, que enfermedades como artritis reumatoide tienen una base de disbiosis bien establecida. Por lo tanto, de verdad nos tiene que quedar claro que si yo puedo prevenir el mecanismo fisiopatológico de esto, la forma más eficaz es en etapas tempranas, es en estos primeros 1000 días de vida. Y la forma más eficaz, evidentemente, es a través de la leche materna. Lo que tengo que prevenir es esta disbiosis, es esta capacidad que ya fue superada. Normalmente nuestra microbiota puede, a pesar de que la estemos golpeando y que la estemos atacando, puede regresar a sus puntos basales. Pero si yo supero esa capacidad de resiliencia, esa palabra que vaya que nos ha gustado, ¿no?, recientemente, si yo supero esa capacidad de la propia microbiota de regresar a su estado normal, es cuando empiezo con este fenómeno de disbiosis. Pero como les comentaba, hay formas de regresar esa disbiosis. Se ha utilizado y se ha hablado mucho de las cuestiones de probióticos. En los últimos años hemos estado bombardeados con la gran cantidad de ensayos clínicos, de estudios y de información que ha ocurrido al respecto. Hemos sido partícipes de las noticias, hasta inclusive en algún momento morbosas, del trasplante fecal, ¿no?, cuya utilidad clínica hasta el momento es muy limitada y creo que va a desaparecer. La acción de ciertos antibióticos de acción intraluminal que probablemente caen en el espectro únicamente de ciertos gastroenterólogos pediatras que sobrecrecimiento bacteriano, intestino irritable, los llegamos a utilizar, pero el que se corona claramente, como se lo había comentado, es la dieta. La alimentación que nosotros utilicemos es la mejor forma de revertir esta disbiosis. Y obviamente la naturaleza es sabia. La mejor forma de favorecer esto es a través de la leche materna porque tiene tanto las bacterias, junto con otros microorganismos, como el alimento de estas bacterias. Diversos estudios han demostrado cómo bacterias como estreptococos, pseudomonas, estafilococos, que a primera instancia siempre nos enseñaron que eran las malas, son de las bacterias que tienen que llegar a colonizar y que seguramente están haciendo algo bueno por el intestino de esos niños y que seguramente están haciendo algo bueno por el intestino de nosotros. Pero que cuando ocurren situaciones adversas, en la mayoría de las ocasiones provocadas por nosotros mismos como individuos, y a veces también como médicos en nuestras intervenciones, podemos llegar a bloquear toda esta acción. Por lo tanto, aunque parezca muy escolástico, tenemos que verdaderamente recordar qué es la leche materna. Es un tejido vivo, es una solución. El solvente es agua.
y el soluto, los componentes, está formado, ese 20%, el principal macronutrimento, la lactosa. Sumamente importante, muchas veces vejada por parte de los médicos, porque ante la menor provocación andamos quitando lactosa en los primeros 2 años de vida. Pero es muy importante para el neurodesarrollo, es muy importante como estímulo bifidogénico para favorecer una adecuada microbiota y sobre todo para el sistema inmunológico. El segundo componente son las grasas. Y como tenemos esa mala idea los médicos o los científicos de clasificar grasas buenas y malas, en ocasiones hemos caído en estos errores. El 40% hasta 50% de las grasas son saturadas en la leche materna, ¿vale? Lo que se necesita son balances. Necesitamos un adecuado equilibrio. Y el tercer componente rompe los cánones que teníamos muchos de nosotros en cuestiones de nutrición, porque siempre pensábamos que el tercer gran componente eran las proteínas. ¿Y qué creen? No, son los oligosacáridos de la leche materna. Están en una razón de 15 a 20 gramos por cada litro. Y en cuarto lugar se encuentra la proteína. ¿Y qué creen? Esto que haya más oligosacáridos y menos proteína es muy bueno. Sabemos claramente que la cantidad adecuada de proteína va a programar metabólicamente adecuadamente a un niño. Pero si incremento esta capacidad de proteína, ojo, es un foco rojo. Entonces, por eso el saber que la proteína tiene que estar en una menor cantidad y los oligosacáridos, por alguna razón cósmica, natural, que se encuentren en esa propiedad, tiene algo que ver. ¿Cuál es el problema de estos oligosacáridos de la leche materna? Que no nos enseñaron qué eran estos oligosacáridos de la leche materna. Lo más que pasaba en nuestros libros de nutrición es que sí, están ahí, no sabemos qué sirven, no dan calorías, pero quién sabe qué hagan. Actualmente, digo, no es algo nuevo, tienen 5 o 6 décadas de estudio de los oligosacáridos, pero lo que sabemos en estudios recientes es que estos oligosacáridos de la leche materna tienen funciones sumamente importantes y quizá una de las más importantes es que es el mejor alimento para la mejor microbiota que yo pueda tener. De hecho, muchos de los aspectos benéficos de la leche materna como agente protectora de disminución de riesgo de enfermedades, disminución de leucemia, todos estos efectos benéficos son mediados, no exclusivamente, pero sí de forma muy importante por los oligosacáridos de la leche materna. Hay más de 200 oligosacáridos en la leche materna y estos oligosacáridos se encuentran en una mayor concentración en el calostro, es decir, va una carga muy fuerte de esta comida para que estas primeras bacterias que vayan a estar colonizando tengan alimento suficiente para que puedan llevar a empezar a iniciar todas esas funciones. Y se encuentran en una mayor cantidad con respecto, por ejemplo, a la leche de vaca, porque la leche de vaca tiene sus oligosacáridos que son excelentes y son muy buenos para los becerritos, porque tienen que programar adecuadamente a los becerros. Cada una de las instancias de los organismos, ¿no?, de los mamíferos, tenemos que tener una adecuada programación. A veces los nombrecitos que vienen con los oligosacáridos son como que el primer bloqueo para que tengamos que aprenderlos. Es sencillo. ¿Se acuerdan que hay monosacáridos, hay disacáridos y hay trisacáridos, tetrasacáridos? Pero en lugar de decir todos estos nombrecitos, a partir de 3 moléculas de monosacáridos, entre 3 y 22, se les llama oligosacáridos. Todos tienen como base la lactosa, es decir, glucosa más galactosa. Y si yo le voy pegando otros carbohidratos, se van formando otros nombres. Así como nos enseñaron que existían dentro de estos carbohidratos glucosa y galactosa, fructosa, por ejemplo, también existe otro carbohidrato que se llama fucosa y otro que se llama ácido siálico y otro que se llama N-acetilglucosamina. Se van pegando todos estos monómeros y dependiendo la posición donde se peguen, recibe su nombre. Si, por ejemplo, a una molécula base de lactosa yo le pego una fucosa a través del carbono 2 de unión de esas cosas, ¿se acuerdan? Química orgánica que nos enseñaron. Bueno, se llama 2-fucosil-lactosa. En realidad no es tan difícil, pero como no estamos acostumbrados a oír estos nombres, nos da medio nervio el empezarlos a entender.
Se clasifican en diversos grupos, uno de ellos en fucosilactosas, sialilactosas y los no fucosilados. ¿Esto reviste cierta importancia? Puede ser, para tratar desde un punto de vista académico poder entenderlos, pero en realidad lo que tenemos que entender es que estos oligosacáridos de la leche materna, dependiendo del lugar en donde se estén adicionando todos estos monómeros, van a poder tener funciones diferentes. Y así el LNT, ¿no?, puede tener funciones más inmunológicas explicando o activando tales tipos de células, como 2-fucosilactosa a lo mejor estimula más el crecimiento de bifidobacterias. Es decir, se llegan o estamos aprendiendo a identificar que tienen funciones en especial, aunque en general, o sea, hay funciones que todos pueden estar de forma compartida. Dependiendo de cómo vayan ocurriendo estas uniones, en qué momentos es que los nombres van cambiando. Tal forma que de verdad no pretendan aprenderse el nombre de los 200 oligosacáridos de la leche materna, porque a lo mejor no es ahorita muy funcional, pero sí entender los elementos claves de ciertos oligosacáridos. ¿Cuáles son importantes o cuáles son ahorita un poco más relevantes? 2-fucosilactosa. Es uno de los primeros que se pudo realizar, de los que se pudo sintetizar. Y muchas de las funciones que tienen explican el por qué funciona o por qué protege o capacita ese sistema inmunológico. Otro de ellos tiene que ver con el lacto N-neotetatrosa. Este LNNT tiene funciones y particularidades que cuando se combina con 2-fucosilactosa también tiene características en especial. Y uno de los puntos todavía más sorprendentes, estos oligosacáridos, que son denominados oligosacáridos de la leche materna porque ahí se encuentran, pero que en realidad siguen siendo azúcares, no nada más están presentes en la mujer en la leche materna, sino que desde el líquido amniótico estos compuestos están presentes en ese niño. Por lo tanto, el estímulo programador que pudieran tener estos empieza desde etapas intrauterinas, que un niño cuando nace podría ver interrumpida este estímulo o continuar con este estímulo si no recibe leche materna, ¿vale? De ahí la importancia de seguir con todas estas manifestaciones. ¿Para qué sirven entonces los oligosacáridos de leche materna? Sirven como alimento de estos bichos, es decir, tienen un efecto prebiótico. Y de acuerdo a la clasificación de prebiótico de la Asociación Internacional de Pre y Probióticos, se establece que los oligosacáridos de la leche materna son uno de los prebióticos que pueden ser clasificados como tal y de hecho considerado como uno de los gold estándar de efecto prebiótico. Es decir, bifidobacterias, lactobacilos en específico, les gusta comer estos oligosacáridos. Clostridium no le encantan. ¿Qué hago o qué va a suceder si yo les estoy dando de comer oligosacáridos a ese intestino? Voy a favorecer el crecimiento de bacterias benignas o bacterias que van a tener un buen funcionamiento, y aquellas en las cuales no nos conviene que estén proliferando en exceso, como no les estoy dando su comida favorita, no van a proliferar. Entonces, una forma de yo ir seleccionando esta microbiota es a través de la alimentación. Y esto existen estudios que demuestran cómo, por ejemplo, a mayor cantidad de oligosacáridos como fucosilados, tengo mayor cantidad de ciertas bacterias como Akkermansia mucinífila. Y Akkermansia mucinífila, sé que a lo mejor para algunos es la primera vez que la oyen, pero es una de las bacterias más impresionantes que existen, porque Akkermansia mucinífila estimula la secreción de moco. Y si algo tiene que quedar muy claro es que mientras más moco tenga nuestro intestino, más sano es. Entonces, si yo favorezco que haya mayor cantidad de Akkermansia, voy a disminuir las posibilidades de que ese intestino se pueda enfermar. Y esto tiene correlaciones. Hay datos de que hay muy baja cantidad de Akkermansia mucinífila en enterocolitis necrosante, en enfermedad inflamatoria intestinal, a diferencia de los que no la desarrollan. Por eso una de las formas en las cuales yo puedo prevenir enfermedades tiene que ver con el tipo de alimentación que les dé a esas bacterias. Y saber que ciertas bacterias tienen los genes, ¿no?, el armamento necesario
para poder procesar esos oligosacáridos. No todas las bacterias pueden procesar los oligosacáridos. De hecho, los oligosacáridos de la leche materna, su inmensa mayoría, se eliminan de forma intacta. Ni siquiera a las bacterias van a alimentar, sino solo ciertas bacterias tienen esa capacidad de alimentar a ese grupo. Y estudios han demostrado cómo, si yo, por ejemplo, en este mapa colorimétrico, yo sé que me parece un poquito medio difícil, pero lo que nos está indicando específicamente este gráfico es que mientras más rojo esté, significa que más positiva la relación, es decir, hubo más crecimiento. Y mientras más azul esté, significa que hubo menor crecimiento. Ustedes pueden ver cómo 2FL favorece el crecimiento de Akkermansia mucinífila de bifidobacterias e inhibe, en color azulito, el crecimiento de estafilococos, enterococos, bacterias potencialmente patógenas. Es decir, dependiendo de lo que yo dé de comer, va a ser el tipo de perfil bacteriológico que yo voy a tener en ese intestino. Y esto es muy importante porque estos oligosacáridos de la leche materna, por ejemplo la L. fucosa, es procesada por ciertas bacterias que a su vez lo convierten en propionato, en un ácido graso de cadena corta. Y este propionato es alimento de otro grupo de bacterias. Por ejemplo, Bifidobacterium le da de comer a Escherichia coli. Si yo no tuviera este oligosacárido, Bifidobacterium longum no podría producir el propionato y por lo tanto Escherichia coli, que también tiene efectos muy importantes, no podría comer y no podría proliferar. Es decir, es un festín de alimento y lo que produce uno a través de estos oligosacáridos es comida para las siguientes bacterias, de tal forma que no solamente queda en uno, sino queda en varios grupos. Además, los oligosacáridos de la leche materna funcionan, al ser su estructura como carbohidratos, funcionar como estos receptores de las células. Una Escherichia coli que nosotros nos comemos y que necesitaría pegarse a ese receptor en el enterocito para producir enfermedad, se confunde y se pega al oligosacárido de la leche materna. Entonces funciona como un falso señuelo. Entonces la E. coli dice, ay, sí, ya, aquí estoy. Y bueno, la propia peristalsis se encargará de eliminarlo y entonces se disminuye el riesgo de infecciones. Y esto está demostrado en estudios como menor tasa de riesgo de diarrea por Campylobacter, menor tasa de diarrea por Calicivirus. De hecho, el propio oligosacárido de la leche materna tiene facultades de poder incidir sobre fenómenos inflamatorios mediados por el hipopolisacárido de la Escherichia coli, inhibiendo los efectos deleterios de la Escherichia coli. De tal forma que, además de ser el alimento, funcionan como antimicrobianos, funcionan como antivirales, funcionan como antifúngicos. Y ahora entiendo por qué la leche materna protege contra todo este tipo de infecciones, porque le estamos dando el sustrato para que ese sistema inmunológico se pueda ver beneficiado. Y sabemos, 2-fucosilactosa en específico disminuye carga viral de virus sincicial respiratorio, disminuye la producción de citocinas como interleucina 6 relacionadas con la gravedad de infecciones por virus sincicial respiratorio, que sabemos, neonatólogos, sabemos que son muy importantes, citocinas en la inflamación de vías aéreas, sobre todo en la etapa neonatal. Es decir, la leche materna no era mágica, tenemos los efectores o lo que son la clave para que precisamente las propias bacterias puedan llegar a hacer esto. El LNTT está directamente relacionado con la disminución en la carga viral de influenza. Un artículo reciente, digo, ya ni me dio tiempo de ponerlo en la presentación, como también está relacionado con menor carga de Streptococcus pneumoniae. Entonces, vamos, toda esta información que cada vez está saliendo de forma, o sea, en los últimos meses, nos va a dar ya una visión mucho más general del por qué es muy importante tener estos prebióticos, estos oligosacáridos. Pero ojo, no solamente queda aquí, también los oligosacáridos de la leche materna hace que se formen estos acetatos, butiratos, propionato, que son estos ácidos grasos de cadena corta, que a su vez son las moléculas que pueden viajar al cerebro y que se comunican con el sistema nervioso y que además pueden llegar a los genes y estimular o bloquear ciertas desacetilasas de las histonas y por lo tanto modificar la expresión de los genes. Entonces vean cómo tiene efectos epigenéticos
los oligosacáridos de la leche materna son inductores epigenéticos. Afectan las respuestas celulares, favoreciendo la unión intercelular de los enterocitos, la forma en cómo se van a secretar el moco, a estimular la producción de esto, pero sobre todo tienen una inmunomodulación directa. El oligosacárido puede llegar directamente a la membrana de las células inmunológicas de los linfocitos intraepiteliales y mediar y decirle ve para acá o para acá. Por eso es muy importante saber que estos oligosacáridos son más que comida de los bichos, sino que tienen una función y una base desde el punto de vista antimicrobiana o antiinfecciosa e inmunológica muy importante. Y esto tiene repercusiones clínicas, porque por la ciencia y todo lo básico se oye muy bonito, pero ¿tenemos repercusiones clínicas al respecto? Sí. Sabemos que estos oligosacáridos reducen la incidencia de dermatitis atópica cuando se encuentran presentes en la alimentación de un niño. Sabemos también que esta adición y esta sinergia de 2-fucosilactosa con LNNT hace que se genere una microbiota mucho más parecida a los niños alimentados con leche materna, pues porque obviamente estoy dando componentes para favorecer ese tipo de microbiota. E inclusive en un estudio se vio cómo dado que estoy mejorando el tipo de microbiota, estoy mejorando la motilidad, la inmunología, la endocrinología de ese tubo digestivo, hubo menor necesidad de utilizar medicamentos en generales, antibióticos, antisecretores, ¿no? Inhibidores de bomba de ácido. En general, hubo menor tasa de utilización de estos medicamentos. De hecho, este estudio, este ensayo clínico controlado en el cual se aleatorizó a recibir estas dos moléculas de forma complementaria en la alimentación de estos niños, se observó cómo los eventos de bronquitis se disminuyeron, eventos de infecciones de tracto respiratorio inferior, utilización de antibióticos, el uso de antipiréticos y por lo tanto estamos verdaderamente acercándonos a favorecer una mejor estimulación desde el punto de vista inmunológico. Si bien es cierto, esto no va a ser nada más, ay, es que 2-fucosilactosa ahora resulta que es la gran… No, estamos empezando a entender que cuando yo junto proteína de buena calidad y junto microbiota de buena calidad, ¿no? Probióticos de buena calidad con grasas de buena calidad y todas estas, oligosacáridos, y todos estos se encuentran accionando hacia el mismo sentido y conjuntándose y armándola de forma correcta, vamos a poder verdaderamente tener mejores resultados. Esto nos tiene que quedar muy claros. Los 1000 días, un concepto nada abstracto, es un concepto para tener en la mente en el día a día de nuestras acciones y recordar que cada vez que tengamos a un niño y tengamos en nuestras manos su alimentación, verdaderamente vamos a poder tener un factor de impacto muy importante. Tal forma que los mensajes que me gustaría dejarles es: créansela, si son agentes de cambio, sí podemos hacer algo, tenemos en nuestras manos esta forma y la mejor forma es leche materna. Digo, tenemos muchas otras cosas ahí, como les había comentado, de las posibilidades de modificar la microbiota, pero quizá la más eficaz en estos primeros 1000 días sea la leche materna. Y sabemos que la microbiota, el favorecer una adecuada microbiota intestinal favorece o repercute en una adecuada capacidad del sistema inmunológico, y los oligosacáridos de leche materna son el drive principal para realizar todo esto. De verdad, los HMOs sabemos actualmente, y cada vez se está generando más investigación y más información, que favorecen esa adecuada programación inmunológica. Y cuando juntamos programación metabólica adecuada, programación digestiva adecuada y programación inmunológica adecuada, la verdad es que no tenemos las que perder. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. El tiempo apremia, pero tenemos unos minutitos para algunas preguntas. Me gustaría privilegiar a uno de los 1,700 colegas que se encuentran en este momento conectados en México y Latinoamérica, el doctor Edgardo Castelum, de Culiacán, subdirector del Hospital Pediátrico de Sinaloa. Pregunta, doctor, ¿cómo se puede hacer para que haya mayor crecimiento de la bacteria Akkermansia mucinifila en el intestino para que éste sea más sano? En los niños chiquitos y bebés, leche materna. En los adultos, una dieta completamente balanceada y con alto contenido de verduras y frutas.
Muchísimas gracias. ¿Alguien del público presencial que gusta hacer una pregunta? ¿No? Damos paso nuevamente a los colegas. Pediatra que se une desde León, Guanajuato. Doctor, ¿se puede afirmar que el efecto protector de los oligosacáridos de la leche humana previenen la aparición de alergias e intolerancias alimentarias? Sí, todavía no existen los estudios que vayan a reforzar esta idea y que lo vayan a comprobar. Sin embargo, desde un punto de vista teórico y la forma en cómo están estos estudios y los outcomes que se han utilizado como menor cantidad de dermatitis atópica apuntan a que la adecuada capacitación del sistema inmunológico va a disminuir esta incidencia. Pero todavía no te lo puedo demostrar de que hay tal estudio demostró que hay menor alergia a la proteína de leche de vaca o menor cantidad de alergia alimentaria, todavía no se genera, pero estoy seguro que va a salir así. Muchas gracias, doctor. Del público presente, doctor, por favor. Doctor, en la iniciativa de Hospital Amigo del Niño y de la Niña, sabemos que la Organización Mundial de la Salud dice que la alimentación al seno materno debe ser hasta los 2 años. La información que la gente maneja popularmente dice que la leche en una mamá que lacta después del año de edad ya no es de buena calidad. Para que todos sepamos, la leche que toma un niño que tiene 1 año y medio, 2 años, ¿qué calidad nutricional y con lo que usted nos acaba de enseñar tiene? Muchas gracias. Gracias por la pregunta y es primordial esa precisión. No, la leche materna no tiene que ser hasta los 2 años. Al menos tiene que ser hasta los 2 años. Es decir, el fin lo pone cada mamá y cada niño de forma particular y los médicos no tenemos por qué meternos en eso, ¿vale? Ninguna persona en realidad debería meter en eso. La leche materna deja de tener los nutrimentos completos y suficientes para que de forma exclusiva pueda alimentar y nutrir a un niño a partir del 6º mes, pero de ninguna forma significa que pierda sus capacidades de poder seguir programando adecuadamente a los niños. Por lo tanto, completamente de acuerdo, se debe de estimular a que al menos se continúe hasta los 2 años de vida. Es decir, el inicio de la alimentación complementaria no significa de ninguna forma que yo tenga que retirar la leche materna. Gracias, doctor. El doctor Juan Carlos Ramón Molina del Hospital Civil de Culiacán. Doctor, ¿hay alguna diferencia entre las etnias en cuanto a la calidad y cantidad de HMOs? Sí, hay que recordar ese viejo concepto que teníamos de que la leche materna todas eran iguales, es falso. La leche materna es el mejor ejemplo de este nuevo concepto que tenemos de nutrición individualizada. La nutrición debe ser individualizada y la naturaleza nos los presentó desde que empezó la humanidad. Es decir, la mejor leche que puede recibir un niño es la que su mamá sana le está produciendo y se la está dando. De tal forma que hablar de que hay diferentes calidades es un tanto, es diferente, tú o yo tenemos diferente calidad, pues somos diferentes. Entonces, la leche materna es diferente, no es que sea de mejor o de mayor calidad, es simplemente que es diferente y específica para cada uno de los niños. Sí hay cambios en la cantidad, sobre todo en la proporción y el tipo de oligosacáridos dependiendo de ciertas regiones. Hay que recordar, por ejemplo, para que se produzca 2-fucosil-lactosa yo necesito una enzima que se llama fucosiltransferasa 2 y esa FUC2 se encuentra codificada genéticamente, es decir, yo la traigo en mis genes, pero yo puedo tener un polimorfismo que haga que yo no produzca FUC, bueno, yo no, que las mujeres no produzcan FUC2 y por lo tanto no salga en la leche materna. ¿Eso va a tener un efecto deleterio? No lo sé, porque hay otros 200 oligosacáridos que cumplen funciones importantes para estos. De tal forma que, ¿qué determina que yo tenga la enzima o que la población tenga la enzima de FUC2? Pues sí, como ¿qué determina que tengamos los ojos azules, los ojos verdes? Bueno, son cuestiones desde el punto de vista genético.
Bueno, pues lo mismo sucede. ¿Qué determina que que sea sangre A positivo? Bueno, pues mis genes, porque hacen que se produzcan ciertas sustancias, ciertos hidratos de carbono. De la misma forma, ¿qué determina que yo tenga como mujer en mi leche determinados oligosacáridos? Pues las proteínas para su síntesis. ¿Eso lo hace de mayor o de menor calidad? Por supuesto que no. Muchísimas gracias, doctor. Y con esto tenemos que concluir la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias nuevamente. Gracias, doctor. Y para concluir el webinar, me gustaría nuevamente invitar al escenario al doctor Isaac Estrada, el doctor Javier Mancilla, para cualquier mensaje de cierre y agradecimiento nuevamente. Doctor Mancilla. Muchas gracias. Hemos presenciado una intervención de Rodrigo Vázquez que a mí me impresionó por la claridad de los conceptos, porque hace ver un tema que aparentemente es complejo, que de hecho es complejo, que no es fácil de entender, nos lo hace ver de una manera tan fácil y nos hace entender principios de bioquímica fundamentales, nos habla de proporciones, de componentes fundamentales de la leche materna, y me encantó que además abordaste el tema de la microbiota de una manera muy fácil, Rodrigo. Yo quisiera solamente agregar que hablaste de la microbiota desde la etapa intrauterina y sabemos ahora que hay una microbiota en placenta que no está ahí contaminando, sino que está ahí porque tiene una función fundamental, que es mandar señales para el crecimiento y el desarrollo de los diferentes órganos y sistemas del feto, y que incluso programa el momento del nacimiento. De ahí la importancia de que nosotros hagamos todo lo necesario para que haya microbiotas adecuadas. Y también abundar en que la leche humana es perfecta en cada madre para su hijo, para su hija, porque es exactamente el componente que requiere el bebé en el momento en que nace, ya sea prematuro, ya sea término, sea postérmino. La mamá está produciendo el alimento perfecto con todos los requerimientos exactos para el adecuado desarrollo de ese niño y para que pueda modular y pueda conformar una microbiota que le permita una expectativa de desarrollo de la mejor calidad. A mí me ha gustado mucho la plática, Rodrigo, estoy muy complacido de haber estado aquí y de nuevo, en nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, me complace estar participando en estos seminarios y van a ver otras pláticas también presentadas por académicos que van a ampliar el conocimiento acerca de esto, que nos van a actualizar, que nos van a permitir hacer una mejor práctica. Como dijiste muy bien, ¿qué aplicación tiene clínica? Toda la aplicación clínica. Muchas gracias a todos y especialmente al ponente de hoy. Yo quiero expresarle mi reconocimiento y mi felicitación, Rodrigo. Muchísimas gracias. Pues muchas felicidades, doctor. Muchas gracias por la ponencia excelente que tuvo. Igual agradecerles y comentarles de que a través de estos eventos, a través de esta serie de ciclos de conferencias, se van a estar siguiendo favoreciendo, se van a estar siguiendo otorgando. Creo que la plática fue excelente. A lo que podemos llegar es de que la lactancia materna es lo mejor que podemos ofrecer aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, felicidades, doctor, felicidades Nestlé por seguir apoyando esto. La federación, a través de mi persona, les agradece y pues vamos a seguir apoyando a todos ustedes. Y bueno, muchas gracias al público asistente, a los invitados de lujo, a más de los 1,800 colegas conectados vía redes sociales, internet, a esta extraordinaria ponencia. Y pues no nos queda más que invitarlos a que se suscriban en Nestlé Nutrition Institute, denle clic a recibir los newsletters para que puedan enterarse de estos eventos de educación médica continua, y en un lapso de aproximadamente 2 semanas estaremos enviando instrucciones para la descarga de la constancia. Muchísimas gracias a todos y con esto cerramos la sesión. Gracias, muchas gracias.